Bien, supongamos ahora que queremos tabular el total de la variable de especialidades que figura acá, cuáles son los porcentajes, las frecuencias de casos en cada una de las especialidades, los porcentajes, y eventualmente ordenarlas de mayor a menor o de menor a mayor, de manera de conocer visualmente, poder ver rápidamente cuáles son las especialidades con más casos, ¿sí?, que presentan en esta base de datos de listas de espera. Vamos a desactivar entonces la variable que teníamos anteriormente, sexo, y ustedes van a ver que desaparecen todos los registros en nuestro campo de tabla dinámica. A continuación cargaremos el icono especialidad, y como está por defecto en la etiqueta de filas, quedan en cada una de las filas las diferentes especialidades que tenemos para la variable, ¿no? Cada una de sus diferentes categorías con el total al final. Entonces lo que queremos conocer ahora es el número de casos para cada una de estas categorías, para cada especialidad. Arrastramos a conteo, y como lo que nos interesa es el recuento y no la suma, y ya está por defecto el conteo, el resultado es el que buscamos, ¿verdad? De manera que en la especialidad broncopulmonar se registran 8 casos, 3 casos para cardiocirugía, 14 para cardiología, 2 para cirugía abdominal, etc. Si queremos ordenar, por ejemplo, esta serie de mayor a menor, de manera de poner en un principio las especialidades con mayor demanda, nos posicionamos en el primer casillero, el primer caso, con el botón derecho ponemos ordenar. Ordenar en este caso de mayor a menor, y automáticamente queda ordenado la serie. En este caso, primero en el ranking la variable, la categoría oftalmología, corresponde a la especialidad con la mayor demanda, 50 individuos, seguido de dermatología con 41, oncología con 31, etc. Entonces de esta manera ya tenemos una visualización en términos de número de individuos que nos permite identificar aquellas variables de aquellas categorías o especialidades de esta variable que tuvieron la mayor cantidad de casos, ¿no? Si quisiéramos graficar, podríamos insertar entonces un gráfico de columnas y automáticamente nos queda entonces la gráfica, ¿no? Recordemos que esta es una gráfica ordenada de mayor a menor en términos de frecuencia absoluta, es decir, número de casos, ¿sí? Recordemos que la serie en total tiene 341 individuos. Si quisiéramos expresar este mismo valor en porcentaje, como porcentaje del total, tendríamos entonces que nuevamente podemos hacer lo siguiente: podemos cargar o transformar, el recuento que tenemos como frecuencias absolutas mediante la definición de parámetros en porcentaje de columna, porcentaje total de filas, es como porcentaje total de columnas. Donde entonces nos queda expresado porcentualmente respecto al total, respecto a los 341 casos, cómo se distribuyen las diferentes especialidades, ¿verdad? También podemos graficar, y en esta ocasión tenemos un gráfico equivalente al anterior, donde está graficado en términos porcentuales cuánto pesa cada una de las especialidades respecto de el total de la variable. Sigue siendo evidentemente oftalmología la mayormente demandada, con un 14,66% de los casos, seguido por dermatología con un 12,02%, etc. Podemos tener entonces esta representación gráfica basada en el recuento porcentualizado de cada una de las categorías de la variable, o bien pudiéramos hacer ambas, donde la primera de ellas queda solamente definida como frecuencias, y en una segunda columna lo expresamos como total de columnas. De esta manera entonces representamos frecuencia y porcentaje
para la variable especialidad, ¿cierto? Podemos también, por ejemplo, tomar este grupo completo, copiarlo y pegarlo al lado en formato de número, y entonces tenemos de inmediato una tabla. Que podemos llamar especialidad, frecuencia y porcentaje respectivamente. De este modo hemos generado una tabla donde vemos cómo se distribuyen entonces los valores para cada especialidad. Si esto lo queremos expresar en porcentaje, podemos poner el segundo botón y podemos decir que lo exprese en porcentaje. Incluso le podemos pedir a Excel que el formato lo haga con más de un decimal, por ejemplo 2 decimales. De esa manera tenemos aquí una tabla que podríamos copiar y pegar, por ejemplo, en un archivo Excel, en un archivo Word. Un último ejemplo, un último ejercicio podría ser, por ejemplo, calcular los días de estada. Volvemos a nuestra tabla dinámica, la ponemos en 0, y podríamos calcular, por ejemplo, cómo se distribuyen los días de estada de acuerdo al sexo, es decir, cuánto esperan los hombres y cuánto esperan las mujeres. Entonces tenemos aquí la variable sexo, que la vamos a cargar nuevamente en formato de filas. 1 simboliza hombres y 2 simboliza mujeres, y vamos a cargar a continuación los días de estada. Ha quedado automáticamente en la suma de valores, lo cual es correcto, pero por defecto como la sumatoria de los días. Lo que nos interesa a nosotros es que quede como recuento de días o conteo de días. Bien, y aquí nos dice que hombres han esperado 143 días y mujeres 198 días. Vamos a poner aquí el promedio, y ahí está. Podemos este campo de datos reducirlo, acá está, formato de celdas, y le pedimos que los números los entregue los porcentajes con no más allá de 2 decimales. ¿Cómo se traduce esto? El cual los hombres esperan en promedio 46,18 días, mientras que las mujeres esperaron en promedio 42,9 días, con un promedio de espera total de 44,29 días. Entonces esta es una forma simple también de poder visualizar dos variables y cómo se relacionan entre ellas. En este caso, cómo se relaciona el promedio de días de estada con el sexo. Podríamos también graficar. Aquí vale la pena solamente marcar en este caso el gráfico de hombres y mujeres. Lo podemos copiar y pegar con formato de números. 1 corresponde a hombres y 2 corresponde a mujeres. Al graficar esto, aquí entonces expresa una gráfica sencilla donde podemos ver que los hombres esperan en promedio 46 y fracción días y las mujeres un poco menos. Si quisiéramos ver cuáles son los valores, podríamos ir al diseño de los gráficos que se presentan aquí y marcar, por ejemplo, este que está acá, que nos va a incorporar además los valores en cuestión. Hombres entonces 46 días en promedio y mujeres 42, casi 43 días en promedio.